El Estado Dominicano, luego de colocar 2.000 millones de dólares en bonos, que estaban contemplados, Gustavo, en el presupuesto nacional, que era un ingreso que debía tener, creo que Sí, era sí, estaba un dentro de la estimado planificación del de unos presupuesto. 7.000 millones de dólares que iban a ser colocados a tasas distintas y a un periodo de tiempo igualmente para ser redimido a diferentes periodos, incluyendo hasta el año Hay 2030. una parte en dólares y otra en pesos que se colocó. La Autoridad Monetaria y Financiera, la Junta Monetaria, anunció ayer que está colocando, está permitiendo, liberando para ser colocado en sectores productivos, comercio, servicios, 29.000 millones de pesos del sector bancario de República Ese dinero es del Dominicana. encaje legal, que es Eso la obligación que corresponde, tienen los bancos, hacer esa reserva para cualquier eventualidad. Entonces se le va a permitir que ese dinero sea colocado, es decir, que lo presten para financiamiento de diversos sectores productivos. así es, el encaje legal, que es el Banco Central el que determina que puede precisamente con políticas monetarias como esta que está tomando decisiones, hacer más dinámico el flujo del dinero, el movimiento del dinero en la economía dominicana. Eso Y obviamente que va a impactar en la economía. esto tiene un efecto inmediato, Gustavo, sobre la economía, la facilidad del crédito en la banca. Tú verás ahora, a partir de ahora, esto, por supuesto, si es para sectores productivos, los sectores productivos van a buscar la manera de obtener ese dinero. Pero esto va a facilitar mucho también el movimiento en la sociedad en general, porque la gente que tiene necesidades va a la banca y lo busca. Ya Sí, sea para comprar un automóvil, para arreglar una casa, para lo que sea. hay una Y parte que es para el comercio, sí para dice, el pero comercio en general. si alguien tiene un proyecto de cualquier empresa y no tenía la liquidez, pues ahora hay disponibilidad. Es posible que vaya a su banco donde ¿Y qué acostumbra a hacer pasa? negocio y va a buscar ese dinero Y prestado. normalmente, ¿qué pasa con la tasa de interés en estos casos? Si hay, porque el dinero fluye, Bueno, hay depende cómo disponibilidad, venga porque si hay mucha demanda, lo que indica en el juego de oferta y demanda es que si hay mucha demanda, entonces la tasa sube la no vaya a tasa. bajar. Por lo menos se va a mantener igual, porque habrá competencia si muchos bancos colocan, ¿verdad? Uno esperaría que, como hay esa disponibilidad, quizás la tasa, por ejemplo, hipotecaria bajaran, pero no, uno espera eso, ojalá. No. Bueno, hay otros elementos que influyen, por supuesto, en la tasa y es a cuánto, por ejemplo, está colocando el Estado Dominicano los bonos, cuál es la tasa de interés que está pagando. Y los bancos internacionales, qué nivel de interés están pagando por los depósitos o cómo está la carestía del dinero a nivel internacional. Eso tiene directamente un efecto aquí, porque hay gente que tiene la posibilidad también de colocar sus ahorros fuera del país. Que ya no hay que viajar a ningún sitio, eso se hace desde aquí mismo, o sea, Directamente. ya está en todas estas intermediarias, los bancos, que tú puedes ahorrar en otras monedas, todo eso. Así es. Y bueno, y los otros elementos o commodities que son importantes en el momento de fijar, por ejemplo, el precio del dinero. El Estado Dominicano busca dinero y hay dinero porque el Estado decidió colocar en bono 2.000 millones de dólares y lo consiguió inmediatamente. Claro, la gente va detrás, el dinero va detrás de la tasa de interés que se Pero está eso pagando. también habla de bien de la economía dominicana. Si los que tienen dinero y buscan comprar bonos, eh, compran bonos dominicanos que son colocados, te indica que tienen confianza y que el clima de negocios y la estabilidad aquí es saludable. Eso es una señal, dígase lo que se diga. Así es. Porque donde tú ves inestabilidad o hay incertidumbre, la gente no pone su dinero. Por ejemplo, independientemente de quién tenga la razón o no, cuál sea la causa, en estos momentos nadie en su sano juicio va a comprar bonos del gobierno de Venezuela, por ejemplo. No, porque aquí hay una incertidumbre que no se sabe en qué eso va a No, parar. imposible. Ese es un caso extremo, Exacto, y cualquier porque incertidumbre que haya en un país política o lo que, no, la gente dice, espérate, déjame esperar. así es. Indica entonces que hay confianza en que aquí las cosas se mantendrán estables. Bueno,
La economía dominicana, por supuesto, que tiene este tipo de beneficios. Fácilmente el Estado cada vez, aunque está programado, que ha tenido necesidad de recursos, va a la banca internacional y lo consigue. Mira, ayer se conmemoró ese aniversario 58 del ajusticiamiento de Tirano Trujillo. Y hubo toda la interrupción del gobierno de Bosch y todo aquello de 65, bueno. Pero ya aquí, con sus problemas, tenemos una continuación de la vida democrática de más de 50 años. Si tú te pones a ver, no en todos los países de América Latina se ha dado esa situación. Uno y otro ha habido algún tipo de irrupción, de intento de golpe, de cosas, o malestar social, que aquí no se ha dado. O sea, pese a todo, y no es lo ideal lo que tenemos, sabemos que aquí hay muchísimos problemas de gente excluida, carencia, injusticia social, que hay que corregir, pero sin embargo se ha mantenido, ¿verdad? Esa estabilidad y poco a poco se ha ido fortaleciendo la institucionalidad y eso es un aval para un país. Así es. Bueno, otros países que nacieron al sistema democrático mucho después que República Dominicana, como España, por ejemplo, que salió del franquismo. Está mucho mejor, pero España nunca fue un país tan atrasado, porque pese a todo, Franco hizo lo posible para dejarlo en el atraso, pero es en Europa que está, tú oyes. No, claro. Es un entorno igual que Chile, que después de esa dictadura de Pinochet ha avanzado muchísimo, pero nunca fue tampoco un país que iba a la saga, siempre fue una minipotencia. La comparación más adecuada para República Dominicana sigue siendo Panamá, que es el país de mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto de América Latina. Que el último problema que tuvo lo tuvo con la invasión del 89. En 1989, la intervención militar de los Estados Unidos. Sí. Y después que ha tenido, de ahí se ha mantenido ya. Ha tenido inestabilidad. Tú recuerdas la cantidad de gobiernos o de presidentes que se sucedieron en una crisis política muy fuerte. Pero luego Panamá ha logrado la estabilidad y Martinelli, por ejemplo, que está preso. Pero eso te habla a ti de la madurez de una democracia. O sea, el hecho de que haya un gobernante o exgobernante sometido a la justicia no tiene que ser un dolor de cabeza como para trastornar un país. Así es. En Perú, por ejemplo, el país ha seguido bien. Y hay muchísimos presidentes. Y en las recientes elecciones panameñas ganó la oposición. Sí. Es decir, el Partido de la Revolución Democrática, que es como se llama, el PRD, el partido de Omar Torrijos, ganó las elecciones, estaba en la oposición. Esos países centroamericanos, Panamá nunca lo sitúan como dentro del conjunto de los otros países centroamericanos. Con sus altas y bajas han avanzado muchísimo en muchas cosas. Yo entrevistaba ayer a el ingeniero Leonel Castellanos, que es el presidente de la Asociación de Industria Nacional Herrera, como se llama ahora. Y él tiene negocio con esos países y también con Brasil. Y él me dice, mira, por ejemplo, allá el kilo de energía tiene un precio promedio muy debajo de nosotros, es una ventaja para ellos. Y una serie de cosas, inestabilidad, han logrado esa armonización arancelaria, eso le ha ayudado mucho y por eso nos están comiendo los caramelos desde el CAFTA. Sí, ellos tienen... Pese a que salieron muchos de ellos de hace poco de situación de muchísimos problemas como El Salvador. Y en el caso de Panamá, Panamá estratégicamente es un país muy Panamá bien. Es una mini potencia, porque el canal de Panamá es un elemento fundamental para el crecimiento de ese país. La zona financiera que tiene Panamá también muy importante. De que ellos han logrado establecer un control del canal de Panamá con una administración independiente de los gobiernos. Es decir, no es posible que cada gobierno que llegue haga una politiquería con el canal de Panamá. Fue un gran acierto hacer eso porque eso le da a esa empresa, pues una empresa, una fortaleza más allá de importar quién gobierna. Así es. Fue un acierto. Mucha gente entendía que eso iba a ser un problema, que se iba a deteriorar y no. De hecho, ellos lo ampliaron y todo. Lo han ampliado y han hecho inversiones. Hicieron una inversión de casi $3.000 millones. Recuerda que Trump decía antes de llegar presidente que eso fue un error, que iba a recuperar eso. Yo no sé si era que pensaba invadir Panamá. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la política en un momento. Como
como se esperaba, porque quien conozca el PLD sabe que ahí las cosas se hacen de esa manera. Todo un poco se habla antes. El PLD ayer formalizó la aprobación del cambio de los estatutos, ¿verdad? Para adecuar esos estatutos a la ley de partido, como se había ya acordado, sin ningún sobresalto. Ahí hicieron un ejercicio que han hecho otras veces cuando hay rumores de pugnas o división, que es que la alta dirigencia acude junta a la reunión en un autobús. Volvieron a hacer eso enviando como esa señal. De todas maneras, hubo algunas cosas que matizan esta reunión. Una es la fotografía o las fotografías que se han divulgado, en donde el presidente Fernández se ve un poco contrariado. No está feliz en esa fotografía. Por el contrario, el presidente Medina está sonriente, está como fresco, ¿verdad? Así es. Sí. Eso por un lado. Lo otro es que antes los periodistas hicieron preguntas y Reinaldo Pared, por ejemplo, pidió a Miguel Vargas directamente que mantenga el acuerdo, la alianza con el PLD. Esto es un poco inusual, porque a esta altura de juego, ¿verdad? Uno esperaba quizás que esa propuesta la hicieran desde el PRD, que es el quizá partido interesado en mantenerse en el poder junto con el PLD. ¿Verdad? Pero esa alianza con el PLD parece que para el PLD es muy importante. No es el aliado más importante en estos momentos, es el más grande. Así es. Y además es un símbolo también, porque son un partido los dos que fueron fundados por Juan Bosch, son como de la propia naturaleza, ¿no? Tienen el mismo origen. Sí, pero tú sabes que Bosch renegó del PRD. Pero después al final el CESO volvió y se reconcilió. Cuando Peña murió envió un mensaje. Sí, pero eso fue una cosa más personal. Y fue y lo visitó en el hospital. Pero Gustavo, esa reunión de ayer además tuvo muchos aplausos, la gente estuvo reclamando unidad. Ahí parece que en el caso del presidente Danilo Medina hubo aparentemente señales significativas, importantes de que controlaba esa asamblea de delegados. No, pero eso no tiene discusión. De modificación estatutaria. Eso no tiene discusión. Yo en creo todas las reuniones que ha habido de Comité Central, Congreso y el político, el danilismo es mayoría ahí. Ese rostro de Leonel Fernández es desconcertante. Contrariado totalmente. Mientras la diferencia es que Danilo Medina mantiene una sonrisa todo el tiempo en la asamblea y además saludaba. Los dos saludaban, porque sí, hay un video en donde... Dicen que había como un cuchicheo entre ellos y que bueno. Y sí, pero de todos modos hay un tema de control de la asamblea. Y claro. La modificación estatutaria se hizo. Pero eso es como sancionando lo que se había acordado ya, es como formalizando todo, ¿verdad? Ya se había hablado que ahí ni se iba a proponer nada respecto a candidatura presidencial, por lo menos, ni de otro tipo, y que todo aquello, la reelección, los reeleccionistas han dicho que eso es para el Congreso que va. Mira, todo en el ámbito de la especulación. Se dijo que hay una propuesta del grupo de Leonel. No, la propuesta existe. Y hablaron dirigentes de eso, pero no para exponerla ahí. Pero, de todos modos, por lo bajo, aparte de la modificación estatutaria, hay una respuesta de rechazo total de los simpatizantes de Danilo Medina a la propuesta del grupo de Leonel sobre la reserva de candidaturas. Ese es un tema, por supuesto, de discusión y que no implica nombres, no hay que decir nombres, sencillamente tienen que notificar a la Junta. Es más, desde el 7 hasta el 22 de junio, los partidos tienen tiempo para identificar las posiciones que van a reservar con el 20% de las candidaturas para alianzas. Y las localizaciones. Y las localizaciones de esas alianzas. No es que termina el 7, es que comienza ese periodo el 7 y termina el 22 de junio. Y ahí fueron llegando, ¿verdad? En una guagua fueron. Eso lo han hecho ya en otras ocasiones para dar el sentido de unidad. Pero yo como que veo que el expresidente Fernández tiene más guardaespaldas que el presidente Medina. ¿Tú te fijas? Por lo menos ahí. No, por lo que pasa es que ahí está Crispín. Sí, parece de Leonel. Está bien, pero digo que como se conoce, No hay conocidos los que están con Danilo. También, hay dos oficiales, hay uno que es más corpulento, otro más delgado, que no lo abandonan nunca, pero yo no lo vi ahí. Ya.
Son más discretos los presidentes. Bueno, como se esperaba, pero esa propuesta sí existe, incluso hubo reacciones ayer, también los periodistas abordaron a varios dirigentes. Algunos decían como el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. José Ramón Peralta decía que él no entendía esa propuesta, que eso que él no le veía todavía un gran sentido. Y otros decían, bueno, cualquier propuesta que se haga debe ser estudiada. Así es. Hay un análisis que publica Felipe Ciprián hoy en Listín Diario, en donde Felipe Ciprián dice que esa propuesta... ¿Se las trae? Sí, él se las trae. Él dice que esa propuesta es una propuesta envenenada. Un caramelo envenenado. Porque en realidad lo que ellos están pidiendo, dice, con esa propuesta es garantizarle prácticamente el control que ya tiene a Danilo Medina, pero están intentando prohibir el cambio de la Constitución de la República por esa vía. Que el tema es Constitución de la República. Y dice Felipe Ciprián que esa reforma se va a dar, que todo el mundo lo sabe. Pero espérate, que esa parte no la entiendo, porque eso sería en el entendido, pero ¿cuándo piensa que se va a someter esa propuesta de reforma constitucional? No, ahora ya. Y no da el tiempo. La propuesta conlleva que no se reforme, que no se toque la Constitución. El último punto es que no se toque. Lo dejaron de último ahí, como decía Juan Bosch, poniendo en la cola. Bueno, eso es difícil que ellos acepten eso, ¿no? Bueno, es difícil que lo acepten. Ese es el tema, por supuesto, de debate y de discusión. Todo el mundo está a la espera de lo que va a pasar en el Partido de la Liberación Dominicana. Se espera que junio sea el mes. Incluso ayer hice una entrevista a Marino Collante, un dirigente político emblemático del reformismo, porque él es balaguerista. Sí. E incluso lo que él está diciendo, le preguntaba, bueno, pero ¿y qué va a quedar en el caso de que consigan la reforma de la Constitución de la República? ¿Cuál es el modelo de reelección que va a quedar establecido en la Constitución? Y él dice, en mi criterio, para mí, es que sea reelección permanente. Tú sabes una cosa, yo estoy de acuerdo que si se va a reformar sea así. La Constitución que hubo aquí desde 1966 hasta que se modificó posteriormente por la crisis del 94. La crisis del 94 era reelección abierta. Porque para que tengan ese trauma cada rato, y él dice, mira, que mejor dejen eso así. Antonio Guzmán no se religió, Salvador Jorge Blanco no se religió, e Hipólito Mejía intentó reelegirse y no lo logró. Es decir, que la alternancia se da aunque haya reelección presidencial. Yo creo que es en la calle y buscando votos que se combate un proyecto de reelección, no es un problema de discusión legal, es político. El tema, Gustavo, está con el uso de los recursos públicos. Bueno, entonces lo que hay que tratar de fortalecer esa parte. Ya. Ahí es que hay que trabajar. Ya. Pero sobre todo buscar votos. Usted no hace nada como partido opositor. Di que, bueno, que usted se pronuncia, pero usted di que perder tiempo con un recurso aquí, una cosa allí, usted no va a hacer nada. Sobre todo si usted dice que las instituciones están secuestradas y están en manos del partido oficial, entonces, ¿para que usted pierda tiempo ahí? Busque votos, que es lo que va a ayudar a la alternancia. Eso es un tema en el que no nos hemos puesto de acuerdo en toda la historia de República Dominicana. Pero que entonces lo que se hizo fue penoso, y fue muy penoso que el partido que logra, después de la crisis, que fue el PRD, forzar esas reformas, que de parte de esas reformas son buenas, porque con todo aquello de que se creara el Consejo de la Magistratura, que se renovó la justicia, excelente, muy bien, ¿verdad? Se logró el voto de los dominicanos en el exterior, se prohibió la reelección. Muchas cosas buenas, sí. Pero ¿qué pasa? Que ese propio partido echó eso en la basura cuando metió esa reforma para tratar de reelegir a Hipólito. Ahí dañó, entonces ya no tiene ninguna moral para ponerse... Digo, ya no, porque ya está en el gobierno el PRD, pero el PRM carga un poco ese fardo, porque su gente viene de ahí también. Bueno, esos temas, por supuesto, que nos van a mantener en el debate y no tenemos respuesta, no hay una bola de cristal de lo que va a pasar, si Leonel va a formar un partido, que ya no tiene tiempo para hacerlo, si se va a suscribir a otra corriente, cuál es el destino, si se va a quedar
y va a apoyar un cambio en la Constitución de la República a cambio de alguna Yo no otra creo que lo vaya a concesión apoyar, que pero le haga. tampoco creo que él se va. Él va a tratar de adaptarse y quedarse ahí. Porque yo no sé si él tenga, ¿verdad?, ese deseo de comenzar desde cero. Es difícil. Bueno, hacemos una pausa. Máximo Laureano nos acompaña directamente desde Santiago de los Caballeros. Muy buenos días. Saludos en estudio, gracias. En la región del noroeste, que por varios meses habíamos hablado del tema de la sequía, le dije hace unos días que ya las cosas han cambiado. Pero en algunos sitios han cambiado y no de la mejor forma para a los moradores. Por ejemplo, en Villa Los Almácigos, que es una comunidad que pertenece a la provincia de Santiago Rodríguez, el río Guayubincito tuvo una crecida y dejó a varias familias inundadas. Y están clamando ayuda a las autoridades porque al parecer no estaban acostumbrados, o sea, no se había visto una crecida de ese tipo en esa comunidad y algunas personas quedaron desamparadas y están pidiendo ayuda. Eso es Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez. Un lugar muy bonito ese, por cierto. Muy bello. Sí. En Canca la Reina, que es un distrito municipal que pertenece a la provincia de Espaillat, es lo que los grupos populares siempre identifican como la parte baja de Moca, que es la frontera entre el municipio de Moca y el municipio de Licey al medio. Es una tierra muy próspera, muy fértil. Por ahí está el Factor, creo que está por ahí, por esa zona. Entonces ellos están reclamando una escuela, la terminación de una escuela básica que se empezó a construir, ya el nivel de construcción está muy avanzado, pero la han dejado abandonada. Dicen los moradores que hace aproximadamente un año que se abandonó el proceso de construcción de esta. Hay un señor como crucificado. Crucificado, sí. Sí, se crucificó allí un señor, hicieron una protesta simbólica y estaban ahí los dirigentes comunitarios encabezados por Juanchi Comprés y otros dirigentes de Roberto Núñez también y otros dirigentes de la comunidad, tanto de Canca la Reina como de Licey al medio. Canca la Reina y Licey también se caracterizan por las manifestaciones. Son gente muy activa y que siempre están pendientes de exigir reivindicaciones y demás. Las subvenciones del Ayuntamiento de Santiago no están llegando a las instituciones culturales. Cuando Abel Martínez asumió la alcaldía, la administración del Ayuntamiento de Santiago, hubo inconveniente con las subvenciones, porque al parecer se pasó de una exageración que tenía la alcaldía anterior. Gilberto Cerulle pagaba 24 millones de pesos, creo que al año, a instituciones, lo que se consideraba una exageración. Entonces se pasó al extremo de que no se le otorgue la subvención, por ejemplo, a instituciones como Casa de Arte, Alianza Cibaeña, que es una institución centenaria, y Amante de la Luz. Entonces ellos están reclamando y no lo hacen muy público porque ocurre que en estas instituciones los empleados muchas veces son pagos por el ayuntamiento y entonces por eso ellos no hacen la denuncia públicamente, pero uno que se entera entonces sí lo hace. Se habla de que a Amante de la Luz se le deben 15 meses la subvención, o no se le deben porque es algo que se otorga, no es un pago obligatorio, y que en la alianza... Bueno, se le tiene de atraso entonces 15 meses. Atraso, ese sería el término adecuado, y que hay de atraso en Casa de Arte y Alianza Cibaeña 9 meses cada uno. Hay otras instituciones culturales
que también reciben esta subvención que no la están Pero si el obteniendo. ayuntamiento tiene un presupuesto y consigna en ese presupuesto los desembolsos para esas instituciones, lo que está haciendo es acumulando una deuda. Acumulando una Porque deuda son que no instituciones sin fines de lucro que hacen actividades importantes para la comunidad. Muy meritoria, muy Y meritoria. Amante de la Luz es una entidad muy reconocida en la Creo historia que dominicana. Santiago, el tamaño de Santiago, la dimensión de Santiago, requiere, por supuesto, que las autoridades compensen y apoyen actividades Además de de este que es tipo. una obligación en la ley del distrito y los municipios, consagrar un %, de los recursos para el auspicio y el apoyo de las actividades culturales y deportivas. Eso no es un invento. Sí, hay un 4% del presupuesto de los Y la ayuntamientos alcaldía de Santiago, que es rica, tiene dinero para eso. debe ir destinado a asuntos culturales. Hay mucho dinero en la alcaldía de Santiago y ese dinero tiene que alcanzar para que una institución como Alianza Cibaeña, que es una institución símbolo de Santiago y que ha ayudado a formar generaciones. Aquí hay gente que es ahí donde va a consultar sus libros y que va ahí para buscar su tarea, los estudiantes. Amante de la luz, ni se diga la importancia que tiene esta institución. Y Casa de Arte es una maquinaria de hacer actividades culturales. En Casa de Arte hay una agenda abierta todo el mes. Y a veces le decimos al director que es un genio, que cómo monta tantas actividades sin dinero. Pero hay que hacerlo porque de alguna manera la cultura tiene que seguir presente en esta ciudad corazón. Anoche en el ensanche Bermúdez mataron a un joven, aún no lo han identificado, solamente con el mote de Gilbert. Eso es en el ensanche Bermúdez. Más tarde en la policía pues nos ofrecerán algunos detalles de ese caso. Estamos preparando una historia sobre Cienfuegos. Hemos presentado aquí fotografía, en este reporte video, de la situación de las aguas residuales en Cienfuegos, donde lamentablemente ahora mismo hay más precandidatos a presidir la Junta Distrital que personas que quieran llevar una solución a esa comunidad. Estamos preparando un reportaje que más adelante podrán los lectores ver en acento.com. Muchas gracias Máximo por este reporte. Buen día. Y buenos días, buen fin de semana, gracias a ustedes también por la compañía en este escarbando. Será hasta el lunes. Hasta el lunes.